motivos no ha podido conectarse para poder enviar los saludos pertinentes, pero bueno, tengo conocimiento de estas capacitaciones que van a venir realizando en el marco del COVID-19, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, le voy a dar pase al ingeniero Arturo Ayla, representante de Sanipres, el que nos va a explicar el guía para el establecimiento e implementación de medidas preventivas de las infraestructuras pesqueras y agrícolas. Como les dije hace un momento, se van a desactivar todos los micrófonos para que puedan explicar luego, una vez que termine la presentación, a una ronda de preguntas, de dudas, para poder despejarlas, ¿no? Vamos a hacer 10 minutos más porque veo que se están conectando más participantes, y empezamos. Para que vean que no es Milton Desarrollo. Ah, ya. Yo cada ya. Feliz como una lombriz. No, yo no. No. Ay, sí. Ahora las personas con micrófono se les pide por favor que apaguen, porque ya en este momento vamos a iniciar la presentación. Le doy el pase al ingeniero Arturo Aybar, representante del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. A ver, ¿no? Gracias, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Mi nombre es, como ya lo dijo Fernando, soy el subdirector de Inocuidad. Y lo que vamos a hacer es vamos a desarrollar el tema de la guía de implementación sobre para los establecimientos, para un reforzamiento básicamente de las medidas preventivas, tanto en infraestructuras de pesqueras y acuícolas frente a esta propagación de la enfermedad. Ay, que no está pasando la diapositiva. Aquí está. Ok. Un poco para comentarles. Bueno, todos sabemos que definitivamente esta es una enfermedad nueva para todo el mundo. Y como país hay mucha información que está circulando, sea información de o a nivel de muchas redes. Definitivamente lo que se está haciendo a nivel del mundo es descubrir las condiciones, las características de este tipo de enfermedad y principalmente de este virus, ¿no? De la capacidad que pueda tener la persona en poder contrarrestar, o de las defensas que pueda tener la persona, puede generar pues la muerte o sabemos perfectamente por noticieros y por muchas personas que han sido contagiadas con el virus,
y que han salido aerosas, si se quiere decir así, y básicamente depende mucho también de los controles, de los tratamientos que puedas tener, y mucho también de la parte inmunológica que puedas tener como ser humano, ¿no? Este tema del virus, obviamente, hay dos tipos por lo menos por los que se conoce, hay dos tipos de contagio o contaminación. Está y está la indirecta, ¿no? Quiero empezar un poco este tema dejando en claro un par de cosas. Primero que ya hay evidencia, ya hay publicaciones a nivel mundial de que este virus no se transmite a través de los alimentos, ¿sí? No es un virus que pueda generar un ETA, como diríamos comúnmente a nivel de los alimentos. No sé si alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, apaguen su micrófono, no se escucha el expositor. Ahora sí creo que sí. ¿Aló? Mil Besa y Alfredo Pino, por favor, apaguen sus micrófonos. Listo, Arturo, ya. Continúa, por favor. Ok. Bueno, les comentaba que aquí, digamos, hay dos tipos de contagio o contaminación, ¿no? La directa y la indirecta. Sabemos que la directa es a través de, digamos, del contacto entre persona a persona. Y quise un poco graficar en esta diapositiva el tema del contagio, ¿no? Si una persona obviamente estornuda, y es como, digamos, el contagio de una gripe también, ¿no? Todos sabemos que si estamos dentro en un ambiente cerrado, una persona estornuda y tiene la gripe, no van a pasar ni 1 o 2 semanas, el resto de las personas del alrededor de esta persona van a tener este contagio, ¿no? Es algo similar, no estoy diciendo que, por si acaso, no estoy diciendo que es el virus de la gripe, pero es algo similar, porque esto básicamente se genera cuando una persona tose o estornuda, genera algunas partículas de gotículas. Estas gotículas, por la presión, digamos, de que el ser humano hace al estornudar o al toser, pueden viajar ciertas distancias, y si uno está cerca de esta persona, obviamente recibe esta contaminación, estas gotículas, y entra el virus a la persona. Esa es la forma directa, ¿no? Obviamente va a depender mucho también de las partículas, del tamaño de las partículas que para que pueda tener un rango de acción. Va a depender también el lugar donde estoy. Es por eso que muchas de las publicaciones y muchas de las recomendaciones hablan de que estén en lugares abiertos, que tienes menor probabilidad de contagio o a nivel de persona a persona, ¿no? Y la forma indirecta, obviamente, es en el momento en que la persona puede estornudar o puede toser en una superficie, o se puede agarrar, al momento de toser, agarrarse la nariz o la boca, y obviamente el virus está ahí en las manos, y puede tocar otra superficie que más tarde puede tocar con una persona sana, y luego se lleva a la boca o a la cara, y puede ingresar el virus, ¿no? Es la forma indirecta, de alguna otra manera. Entonces, tomando en cuenta estas condiciones y estas consideraciones, se ha tratado de elaborar esta guía que de alguna u otra manera permite, pues, como les decía, el poder trabajar de forma segura. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a ir revisando un poco la guía, vamos a ver que muchas de esas actividades de repente ya lo tomábamos en cuenta, no desde este concepto, sino desde el punto de vista de contaminación cruzada. Tal vez si hablamos desde el punto de vista de un programa prerequisito, de un HACCP, desde el punto de vista de contaminación cruzada, y principalmente el enfoque era de que esta contaminación cruzada o esta contaminación por contacto no pueda comprometer la inocuidad del alimento, ¿no?
aquí ya estamos hablando desde otro enfoque, el enfoque de que esta persona enferma puede comprometer al resto de las personas del ambiente de trabajo, ¿no? Es por eso que, de alguna u otra manera, estas condiciones, estas características que uno puede tomar, o estas acciones preventivas que uno puede tomar dentro de una instalación de proceso, van a estar enfocados desde ese punto de vista, ¿sí? Tal vez muchos de ustedes trabajarán en un lugar o en un recinto o en áreas de producción, ya sea congelados, conservas o distintas áreas de producción, que tienen estos manuales de las buenas prácticas, higiene y saneamiento, pero acuérdense que estos manuales están enfocados desde el punto de vista del cuidado del alimento, ¿sí? De que la contaminación no comprometa al alimento y pueda comprometer este alimento y pueda generar pues una enfermedad transmitida por alimentos. Este enfoque es distinto. Podemos de repente relacionarlo con algunas actividades de buenas prácticas, pero el enfoque es distinto. El enfoque es prevenir en el caso de que las personas que están cercanas a esta persona enferma se puedan comprometer, o principalmente de que esta persona enferma no pueda ingresar a un área de trabajo, ¿no? De hecho, si lo vemos desde el punto de vista de buenas prácticas, o las normas de procedimientos operacionales, o también llamadas SSOP, hay un punto donde habla de salud e higiene del personal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de salud e higiene personal, hablábamos de que el personal pueda tener, o pueda controlarse de alguna u otra manera las enfermedades infectocontagiosas que van a comprometer, de alguna u otra manera, el operario va a comprometer al alimento, y que este alimento pueda salir al mercado, a la distribución, y que pueda comprometer la salud de otra persona al consumir el alimento. Este enfoque es distinto, ¿sí? Este enfoque no es ese. Entonces, dejando claro este concepto, quiero pasar al segundo punto, y que de alguna u otra manera de repente lo hemos escuchado en muchos lugares, y que son tres cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta para, digamos, de alguna u otra manera direccionar estas actividades o estos controles que vamos a poner en nuestros establecimientos, direccionarlos en estos tres conceptos. Primero, el uso de las mascarillas o nasobucales, de acuerdo a las especificaciones técnicas que puedas tú tener por el Ministerio de Salud, ¿sí? El uso de mascarillas o nasobucales, principalmente para evitar, digamos, el que una persona pueda toser o estornudar y que esté expuesto, digamos, este estornudo o estas gotículas, ¿no? El otro punto es el distanciamiento social, es importantísimo, que es otra de las medidas que hay que tomar en cuenta. Y el otro es el lavado de manos. Una actividad, el tercero, una actividad de alguna otra manera que siempre lo hemos escuchado, siempre lo hemos visto, y de alguna otra manera siempre los que hemos hecho o los que hemos participado en la elaboración de un manual de buenas prácticas, está ahí. Incluso tenemos procedimientos de lavado de manos, ¿no? Pero como les decía, ahora hay que trabajar con estos procedimientos, trabajar con la salud del personal desde este enfoque, ¿no? No desde el enfoque que va a contaminar el alimento de alguna otra manera, sino que primero que va a comprometer la salud del resto del personal, y desde otro punto de vista, dependiendo del proceso o tipo de producto, esta persona de repente puede estornudar de repente en una superficie, en una envoltura, ¿no? Y que también pueda ser transportada pues a través de esta envoltura, ¿no? Pero allí estamos hablando ya de alimentos que van a ser distribuidos a corto tiempo. De hecho, ¿y por qué lo menciono? Porque hay estudios y hay también publicaciones de que este virus puede permanecer en una superficie, dependiendo de la superficie, un tiempo determinado, ¿no? Yo noto que, como les decía al inicio, hay muchas cosas que pueden también publicarse, pero ahorita no está nada establecido porque es un virus nuevo, es un virus que no hay muchos estudios sobre este virus, ¿no? Entonces, basándonos en esos tres aspectos, de alguna otra manera se ha desarrollado esta guía. Ahí ya no pasa la diapositiva. Ok. El objetivo básicamente es brindar una orientación a los operadores de infraestructuras pesqueras y acuícolas para el establecimiento, implementación y o reforzamiento de algunas medidas para hacer frente a esta expansión de esta enfermedad durante el ejercicio de sus actividades.
con el fin de garantizar el abastecimiento de los recursos y productos pesqueros y acuícolas a la ciudadanía durante el estado de emergencia, ¿no? Y aquí hablamos dos conceptos también importantes, como les decía al inicio. La idea es que esta guía le sirva de alguna otra manera, valga la redundancia, de una guía para que, para que nosotros podamos implementar ciertos controles. No, la señora. El plan de estudio. Ya, ciertas actividades que yo pueda desarrollar o implementar en mi establecimiento de proceso que me pueda permitir de alguna otra manera el prevenir esta diseminación de la enfermedad. El alcance, esto está diseñado para todos los operadores de infraestructuras pesqueras y acuícolas, sus trabajadores, proveedores y usuarios en la cadena productiva y logística. En realidad, si queremos hacer un símil, esto también lo podemos implementar en nuestro hogar. Estas medidas también lo podemos implementar en nuestro hogar. De hecho, este alcance de estas infraestructuras pesqueras. Pero son actividades también lo podemos desarrollar dentro de yo estaba hablando hace poco con algunos amigos y veíamos preocupados sobre el tema de la diseminación de la enfermedad, y yo les decía, pues no, bueno, nos va a tocar implementar medidas preventivas de control en nuestro hogar para evitar pues de que la enfermedad también ingrese, ¿no? Ninguno de nosotros está exento de poder salir de nuestro hogar, por ejemplo, a poder lidiar de repente a comprar el pan, a poder lidiar para ir a un centro de trabajo, a un vehículo de transporte, lidiar con el dinero que vas a poder generar de repente al recibir el cambio. Y todas estas actividades lo tenemos que en todo caso enfocar desde el punto de vista de vectores de contaminación. En este caso son vectores de contaminación que te van a trasladar este contaminante, este virus, a tu persona, a tu hogar, a tu casa. Entonces, de alguna otra manera, mientras que no se solucione toda esta condición de este virus, mientras que no se solucione de repente, o no se tenga una vacuna o una cura sobre esto, lo único que nos queda es la prevención. Y estas actividades, como les decía anteriormente, hasta en nuestra casa podemos implementarlo, de tal manera que podamos tomar medidas, pues, preventivas para poder evitar pues, que la enfermedad ingrese a nuestro hogar. De la misma forma, estas medidas lo podemos implementar en los establecimientos de proceso, de tal manera de evitar también que el virus pues, pueda entrar a este establecimiento de proceso a través de un vector de contaminación y pueda pues, ingresar a nuestras instalaciones y pueda comprometer nuestro proceso en general, ¿no? Hablemos de vectores de contaminación, podemos en este caso puntuar sobre este virus. Estamos hablando de las personas, estamos hablando de los utensilios, estamos hablando de proveedores, estamos hablando de visitas. Entonces estamos hablando de una serie de las infraestructuras pesqueras, ingresar este virus y comprometer a nuestras instalaciones pesqueras, ¿no? He querido poner un poquito la base legal que estipula un poco estas actividades, por ejemplo, la 07 sobre el tema de constitución de política, digamos, todos tenemos derecho a la protección de la salud, al medio ambiente familiar y a la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa, ¿no? Luego tenemos pues la 26842, que habla mucho sobre quienes conduzcan o administren actividades de extracción, producción, transporte y comercio de bienes, tienen la obligación un poco de adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de salud y seguridad de los trabajadores. Esto en líneas generales, como hablamos desde el punto de vista también de salud, de salud ocupacional o salud en el trabajo, ¿no? Y esto implica también esto, ¿no? Porque a la larga es un tipo de enfermedad, como mencionaba, que es una enfermedad nueva, que no la conocemos y que de alguna u otra manera vamos a tener que lidiar con esta enfermedad. Yo justo conversaba hace poco con otro amigo también y les decía, definitivamente esto nos ha cambiado el panorama. Nos ha cambiado el panorama
va a cambiar la forma de vida, la forma de cómo comportarnos, ¿no? Entonces, ser conscientes de que este virus nos ha cambiado completamente el modo de vida que podamos tener. La vida anterior que hemos podido tener va a cambiar totalmente hasta que, de alguna u otra manera, nuestro cuerpo o nuestras actividades se acostumbren a esto, ¿no? Luego está la 1062, la ley de inocuidad de alimentos, en la cual pues habla del principio de la alimentación saludable y segura. Separemos estos dos conceptos en tema de alimentación saludable y segura, ¿no? De hecho ya somos claros de que ya incluso el Códex Alimentario se ha cambiado el concepto de seguridad alimentaria por inocuidad alimentaria, ¿no? ¿Qué es inocuidad alimentaria? Es aquel alimento que no te va a causar un daño o lesión al consumidor final. ¿Y qué es? Eso es inocuidad. ¿Y qué es seguridad alimentaria? Es que el alimento esté seguro o digamos, tenga el abastecimiento del alimento, ¿no? Es por eso que ha cambiado estos dos conceptos. Luego, el tema de la 30063 sobre la ley de creación de Sanipes y cuáles son las competencias. Sabemos todos que Sanipes, digamos, garantiza la inocuidad en toda la cadena productiva de los productos pesqueros, acuícolas y de piensos de origen hidrobiológico con el propósito de proteger, obviamente, la vida y la salud. En razón de eso, pues, se trabajó esta guía de alguna otra manera para poder colaborar y ayudar con la industria para que puedan tener estos lineamientos generales, ¿no? Luego está el 09, que es el decreto supremo, que son las funciones generales, básicamente de coordinar y articular esfuerzos con las demás autoridades sanitarias del país en el ámbito de sus competencias, obviamente, para poder colaborar con la inocuidad del producto, ¿no? Con respecto a la base legal, creo que ya todos un poco lo conocemos esto, sobre el tema de COVID. Está el Decreto Supremo 008, donde dicta las medidas de prevención y control para evitar la propagación, ¿no? Y ahí hablamos justamente sobre el tema de, pues, espacios públicos y privados, ¿no? La restricción, por ejemplo, de que todos los establecimientos comerciales y mercados deben coadyuvar en la prevención para evitar la propagación del COVID, y ahí ya estamos hablando también de un protocolo que debe seguir estos establecimientos para evitar, pues, la propagación de esta enfermedad. Luego está el Decreto Supremo 025, en el artículo 1 habla del objetivo de dictar medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente a esta enfermedad. Luego está el Decreto Supremo 051 sobre el tema de la inmovilización social, que creo que todos nosotros estamos viviendo actualmente este tema de inmovilización social. Luego está el Decreto Supremo 044 sobre la restricción en el ámbito de la actividad comercial, hoteles y restaurantes. Obviamente aquí habla de que se debe evitar las aglomeraciones, que es un poco el concepto que les estaba comentando sobre el distanciamiento social de uno de los, digamos, llamémosle uno de los 3 pilares importantes para la prevención de esto, ¿no? Recordemos que inicialmente había comentado estos 3 pilares. Uno, el uso de la mascarilla; otro, el tema del distanciamiento social; y el otro es el tema del lavado de manos, ¿no? Bien, vamos a pasar ya al tema de la guía. Les comentaba un poquito para ubicarnos. La guía un poco tiene esta estructura, tiene el objetivo, tiene la base legal, que ya lo hemos comentado. Luego vamos a pasar al tema de medidas generales, ¿ya? ¿Qué implica estas medidas generales? Primero, uno de los pilares es el tema del distanciamiento, ¿no? Operar con personal mínimo indispensable. ¿Y por qué se establece esto? Básicamente por uno de los pilares, el tema del distanciamiento, ¿no? El distanciamiento que puedas tener entre una persona y otra persona para evitar, obviamente, la diseminación o el contagio entre una u otra. Tengamos en cuenta, de repente ustedes me pueden decir: oye, Arturo, pero si yo voy a controlar que mi personal esté sano, pero ojo, tengamos en cuenta que hoy en día ya está apareciendo personal asintomático, que no, así nada más no lo vas a detectar, y de alguna otra manera esto es una medida preventiva que va a minimizar el riesgo, ¿no?
¿Qué implica esto? Obviamente que se garantice la continuidad de la extracción, producción y comercialización de estos recursos. Y si algún operario del personal mínimo indispensable presenta algún síntoma respiratorio, no debería asistir a sus centros de labores. Y acá quiero hacer un hincapié en este tema, porque esto va a depender mucho, no solo de las medidas que puedan ustedes establecer dentro de sus centros de producción o extracción o comercialización, sino va a depender mucho también de la concientización que ustedes puedan dictar o dar a su personal. De hecho, las medidas de aislamiento o de cuarentena que podamos tener a nivel de país o a nivel del mundo, esto no se complementaría o mejor dicho, esto tendría un mayor efecto en mitigar esta diseminación si es que cada uno de nosotros somos conscientes de esta enfermedad. Vuelvo a repetir, inicialmente les comentaba, nosotros ya debemos ser conscientes de que este tipo de enfermedad nos va a cambiar el modo de vida. Ya no vamos a vivir como antes pensábamos, ya no vamos a hacer las mismas actividades de repente que antes lo teníamos, no sé si para toda la vida, pero sí por lo menos de aquí a un tiempo no tan corto, sino a mediano plazo por lo menos, ¿no? Entonces, en esta parte, cuando hablamos de que si algún operario del personal mínimo indispensable presenta síntomas respiratorios, no debería asistir a los centros de labores y comunicar al área correspondiente, esto pasa mucho por el tema de concientización. Entonces, hoy en día, las organizaciones, las plantas de proceso, tienen que preparar charlas de capacitación. Y yo sugeriría primero que podamos definir, y esto lo podemos encontrar en mucha información incluso con el Ministerio de Salud, definir cuáles son los síntomas principales que se puede asociar a este tipo de enfermedad. Eso es por un lado. Y por otro lado, concientizar al trabajador de que si siente estos síntomas principales, no debería salir de su casa en primera instancia, ni mucho menos llegar al centro de labores, ¿no? Y eso pasa ya por un tema de concientización de las personas. Por eso mencionaba, aquí ya no solo implica de que tú hagas capacitaciones, charlas de capacitaciones y llenes un registro, sino que te asegures que el personal es consciente de este tipo de enfermedad. El otro punto es establecer horarios de atención u otras medidas para evitar la aglomeración del personal, proveedores, usuarios, por ejemplo, ¿no? Y respetar la separación. Aquí lo que debemos, en líneas generales, como les decía al inicio, primero identificar nuestros vectores de contaminación. Yo tengo mi establecimiento y lo que tengo que hacer es primero identificar cuáles son los vectores de contaminación. ¿Sabemos perfectamente que un vector de contaminación puede ser nuestro personal? Sí, nuestro personal, pero para eso ya vamos a tener medidas que más adelante lo vamos a tocar, ¿sí? Una de estas es la que acabo de mencionar, que es el tema de concientización. Pero para otro personal tercero, ajeno a mis instalaciones, ajeno a mis trabajadores, como por ejemplo proveedores, clientes, visitas, transportistas, todas estas personas deben estar claramente identificados dentro de nuestro entorno de proceso. ¿Para qué? Para poder tener también actividades de control hacia esas personas, ¿no? Las capacitaciones que yo pueda hacer también deben incluir a estas personas, en el caso sea aplicable, en el caso se pueda, obviamente, ¿no? Pero la idea es, primero, identificar estos vectores de contaminación y segundo, comenzar a activar cuáles son las medidas que yo voy a poner en estos vectores de contaminación para poder evitar que ingrese pues esta enfermedad a nuestras instalaciones. Una de esas, por ejemplo, podría yo establecer una medida de horarios de atención de proveedores, ¿no? O lugares donde se va digamos, si yo voy a recibir un proveedor de cajas de cartón, cajas máster, ok, este señor me va a traer en un vehículo, entonces yo tengo que establecer dónde va a ingresar este vehículo, dónde se va a estacionar, si este señor va a bajar, no va a bajar del vehículo, lo preferentemente sería que no baje del vehículo mientras dure la descarga de sus cajas, ¿no? Y que obviamente se retire siempre dentro de su vehículo. Obviamente, tener también medidas de control, por ejemplo, tal vez la toma de temperatura al ingreso, hacerle llenar una declaración jurada.
O sea, las medidas de preventivas que ustedes establezcan va a depender mucho de la identificación primero de los vectores de contaminación y qué cosa yo puedo hacer para evitar el ingreso pues, de esta enfermedad a mis instalaciones, ¿no? Entonces, de tal manera que garantice la continuidad, como decía, de la extracción, producción y comercialización de estos recursos y productos biológicos. Adicionalmente, se considera, por ejemplo, el recálculo del aforo, teniendo en cuenta este distanciamiento social que ya lo han definido muchos decretos supremos que acabamos de leer, ¿no? El distanciamiento social, la separación para evitar pues, el cruce innecesario de la operación. Vuelvo a repetir, este tipo de enfermedad nos va a cambiar no solo la forma de vida, sino la forma de pensar y la forma incluso hasta de poder establecer nuestros flujos de producción. Poder identificar estas actividades también sería interesante, ¿no? Reformular el programa de higiene también y después de cada actividad. Si yo ya tenía implementado un programa de higiene dentro de mi establecimiento, yo calculo que lo tenía, y yo calculo no, sino yo estoy seguro que lo teníamos implementado desde el punto de vista de buenas prácticas, de higiene, saneamiento, limpieza de superficies que entran en contacto, pero desde el punto de vista, obviamente, de que esta superficie no contamina el alimento. Ahora, pensamos desde otro enfoque, el enfoque primero de evitar que todo el personal se me contamine y obviamente evitar también que esta persona pueda estornudar o toser en una superficie que se va a ser usado en el alimento. Obviamente va a depender mucho del tipo de operación, de proceso que contenga el alimento, ¿no? Todos sabemos que en la industria hay muchos procesos que pueden eliminar o matar este virus, como por ejemplo los procesos térmicos y otros procesos más, pero va a depender mucho también del producto, de la instalación que podamos tener. Mantener la distancia social, como les decía, es sumamente importante y digamos, el tema de la distancia ya dependerá mucho del establecimiento, del aforo, de las actividades. Otro de los puntos importantes es el tema de no operar, o los operarios no deben pertenecer al grupo de población vulnerable. Y esto lo sabemos básicamente ya por mucha información que está circulando, incluso del Ministerio de Salud, en la cual pues obviamente ha identificado ciertas personas vulnerables y llamemos personas vulnerables pues aquellas personas obviamente que tienen una condición física o inmunológica que pueda comprometer en mayor acción, si se quiere llamar así, esta enfermedad, obviamente, ¿no? Por eso les decía al inicio, hay personas que han adquirido esta enfermedad y han salido airosos o han podido salvar la enfermedad, pero depende mucho también, obviamente, de los controles que puedas tener o la atención que puedas tener, la atención médica que puedas tener, pero también depende mucho de la parte inmunológica de la persona. Entonces, por eso es que de alguna u otra manera se evita o se pide pues que las personas que están dentro de este grupo de población vulnerable o población de riesgo, obviamente se evite que vayan a laborar a las instalaciones para evitar, pues, digamos, de alguna otra manera, un contagio o una enfermedad grave de esta persona, ¿no? Y que no pueda salir de alguna otra manera de esta enfermedad. Sabemos personas mayores de 65 años y esto un poco también va cambiando este tema de población vulnerable, ¿no? Porque, como les dije, este tema también va evolucionando porque es un tipo de enfermedad que no la conocemos, ¿no? Recién estamos descubriendo los síntomas, recién estamos descubriendo cómo controlarlos, recién estamos descubriendo que hay personas asintomáticas. Entonces, yo calculo que de acá a más tiempo vamos a ir descubriendo mayores cosas sobre esta enfermedad, ¿no? Seguimos dentro de las medidas generales y aquí hablamos básicamente de los servicios higiénicos, ¿no? En los establecimientos. Todos dirán, bueno, Arturo, nosotros también controlamos los servicios higiénicos y está dentro de nuestras buenas prácticas. Sí, es cierto, pero acá ya no solo hay que darle la mirada, digamos, total a los servicios higiénicos de planta o los servicios higiénicos de los operarios, sino también a todos los servicios higiénicos que tú puedas tener en tu establecimiento, en tu infraestructura.
Y ahí me refiero no solo a los servicios higiénicos de los operarios, sino también a los servicios higiénicos de las oficinas, del personal de vigilancia, del personal de mantenimiento. Es decir, que ahora ya tenemos que mirar una mirada global, en la cual los servicios higiénicos puedan tener todas las facilidades correctas y adecuadas para poder hacer un correcto lavado de manos, ¿no? Que tengan pues su agua corriente, obviamente, que tengan pues jabón desinfectante, alcohol en gel, un papel toalla, que pueda pues permitirte una adecuada higienización y lavado de manos, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. El tema también de la segmentación de desechos. Yo calculo que muchos de las personas que están acá en esta charla pueden tener también un manual de buenas prácticas donde también tienen una actividad de segmentación de desechos a nivel de, basados en la legislación, ¿no? Pero la idea un poco también es que estos nasobucales o tapabocas o mascarillas que le podemos llamar, también de alguna u otra manera también se puedan contenerse en desechos específicos o en contenedores específicos, ¿no? En contenedores de repente específicamente controlados, porque de alguna u otra manera, como vuelvo a repetir, no sabemos si esta persona es asintomática y puede toser y puede estornudar, y de alguna u otra manera este nasobucal o esta mascarilla puede ser también un medio de contaminación. Entonces la idea es que también hay que controlarlo cómo y dónde vamos a botar pues esta indumentaria de protección, ¿no? Por eso se recomienda pues, ¿no? Recipientes con tapa, cerrados y no manipulados, manual o aperturamente. Se recomienda el tema de tacho a pedal, ¿no? Que permita todo en el concepto y en la visión de evitar una contaminación cruzada o que se genere un vector de contaminación. Luego está poner a disposición todas las, vamos a llamarle los EPPs, se llaman los equipos de protección personal, pero este equipo de protección personal desde el punto de vista de el COVID-19, ¿no? Hablemos de mascarillas, lentes, ciertos equipos de protección personal que se establezca necesario o importante con el objeto, pues obviamente, de que el personal pueda generar un vector de contaminación y genere una diseminación de la enfermedad, ¿no? Todos los guantes, importante también, ¿no? Dentro de las medidas generales también está un poco la descripción de técnicas y especificaciones de equipos de protección personal, ¿no? Como les decía, guantes importantes, el tema de gafas, el tema de batas, el tema de jabón líquido, el tema de mascarillas, importante, ¿no? De tal manera que se pueda, pues, tener todos los equipos necesarios, importantes, que te permitan, como les decía, un vector que se genere un vector de contaminación. Bien, dentro de las medidas generales también está, digamos, ante la presencia de un personal que pueda presentar los síntomas, como les decía, primero no deberá asistir a los centros de labores, y deberá pues guardar todos los requisitos o el tiempo de cuarentena establecido pues ya en muchas publicaciones, incluso en el ministerio, ¿no? Vuelvo a repetir, esto depende mucho de la concientización que podamos brindar o llevar a nuestro personal. Si nosotros no trabajamos en eso, se nos va a hacer muy difícil este control. De hecho, hace un par de años más o menos, o un año, se hablaba de un concepto importante adicional al tema de las BPM, al tema de las SSOP o de un HACCP o de un sistema de gestión de calidad. Se hablaba de la cultura de calidad. ¿Y qué es la cultura de calidad? Básicamente que el personal piense en calidad, piense en inocuidad. Ahora, este concepto lo podemos volcar a lo que es el COVID-19, ¿no? Debe haber una cultura COVID-19, si lo queremos llamar así. Una cultura en la cual el personal sea consciente de la sintomatología, el personal sea consciente de que si presenta esto no debe salir de casa,
el personal sea consciente que si en algún momento en la parte, durante las horas de producción, puede sentirse o puede relacionarse a una sintomatología del COVID, pues obviamente tiene que ser consciente de comunicar al supervisor, ¿no? Al supervisor o al jefe inmediato, de tal manera pues que se pueda tomar las medidas necesarias con este personal, ¿no? Luego está el tema de implementar puntos adicionales de desinfección. Esto es importantísimo. Y de repente por ahí puede saltar la pregunta, oye Arturo, ¿y cuántos puntos y dónde? En realidad eso va a depender mucho de la infraestructura pesquera, eso va a depender mucho del establecimiento, eso va a depender mucho de las actividades propias que se hagan, ¿no? La idea es de alguna otra manera hacer una evaluación de riesgos para poder definir dónde voy a poner estos puntos de desinfección que van a ser importantes, con el concepto de evitar esta contaminación o diseminación de la enfermedad, o evitar pues, estos vectores de contaminación, ¿no? Reforzar también el correcto lavado de manos. Ustedes me pueden decir, Arturo, ya tenemos un procedimiento, este procedimiento me sirve. Es importante que estos procedimientos también sean validados, sean revisados, ¿no? Aquí, por ejemplo, les puse una recomendación. Esto es, por ejemplo, las fuentes de Achipia, donde te da ciertos lineamientos de lavado de manos. Y con esto quiero ser claro que no, este no es el lineamiento de lavado de manos COVID-19, ojo, simplemente es una recomendación. La idea es lavarte correctamente las manos, ¿no? Se habla mucho de 20 entre 40 segundos, el de refregarte las manos, pero eso depende mucho también del jabón desinfectante, del poder de acción del desinfectante que puedas tener, del nivel de suciedad. Una vez en una de mis charlas me preguntaban, oye Arturo, oye, ¿y es recomendable tener este jabón que es a la vez desinfectante? A ver, este es por una condición ya un poco de experiencia. Lo primero que tú tienes que hacer es, para tener un adecuado lavado y desinfección de manos, por eso se llama lavado y desinfección de manos. Primero es que el poder de acción que pueda tener un desinfectante va a depender mucho de la carga bacteriana o la suciedad que pueda tener las manos. Ustedes no saben la cantidad de enfermedades que uno puede evitarse con el simple lavado de manos, incluyendo el tema del COVID. Por eso es que lo recomiendan, ¿no? El lavado de manos. Entonces el lavado de manos es importantísimo. Es una actividad de repente que en muchas ocasiones tal vez no estábamos acostumbrados a realizarlo, por la misma actividad, por la misma premura, por la misma rapidez que vivimos nuestra vida, pero es importante lavarse las manos, ¿no? Entonces, yo siempre pregunto, ¿cuántas veces nos lavamos las manos nosotros? Una vez al día, 2 veces al día. Y si yo pregunto, por ejemplo, oye, ¿tú te lavas las manos antes de almorzar? Yo calculo que todos nosotros vamos a levantar la mano, ¿no? Y si yo les pregunto, oye, ¿tú te lavas las manos ya desde el punto de vista de proceso, en una instalación de proceso? ¿Tú te lavas las manos después de almorzar? Mucha gente no lo hace. ¿Y por qué después de almorzar? Porque quieras o no, después de almorzar te quedan restos orgánicos. Y acuérdense, y yo les hago aló, alguien que ha prendido su micro. No se preocupen que calculo que después de acá, después de esta mi exposición creo que hay una ronda de preguntas, así que ahí me van a preguntar. Estaba hablando de que si yo les hago una pregunta, oye, ¿cuál es más fácil limpiar? Limpiar y desinfectar, ¿no? ¿Una mesa de acero inoxidable o tus manos? Entonces, siempre que hago esta pregunta, hay varias respuestas, ¿no? Unos me dicen las manos, otro la mesa de acero inoxidable. Entonces yo les pregunto, mírense todos sus manos. Y si ustedes se miran sus manos, van a ver que primero es una superficie rugosa, no es una superficie lisa. Ahí tienen varias líneas en la mano, ¿no? Está la línea de la vida que dicen, la línea del amor, no sé, un montón de líneas. Segundo, que es una superficie viva, no es una superficie inerte. Tiene una temperatura promedio de 37 grados, ¿no? Hay humedad en sus manos, ¿no? Hay nutrientes en sus manos,
Entonces, por ende, la higienización de las manos o lavado de manos es mucho más difícil que lavar una superficie de acero inoxidable o una superficie inerte o una superficie lisa. Entonces, es por eso importantísimo el concepto de lavado de manos. La actividad de lavado de manos va a depender mucho, por eso decía, el lavado de manos no hay un procedimiento único de lavado de manos, porque va a depender mucho del nivel de actividad que tú hagas, del desinfectante que utilices, ¿no? De varios factores. Lo que sí es importante es que el lavado de manos sea validado, ¿no? Sea validado. Esta recomendación de tiempo de refregarse las manos va a depender mucho también del poder de acción del desinfectante. Puede variar de 20, 40, 60 segundos, pero lo importante es que puedas tú tener una buena higienización de manos, un buen jabón desinfectante, ¿no? Un tiempo promedio para poder refregarte las manos correctamente entre los dedos, tener uñas recortadas, por ejemplo, que te permita pues hacer una higienización correcta de manos, ¿no? Y el procedimiento obviamente que después del lavado de manos evitar la contaminación cruzada o contaminación por contacto. Y menciono esto básicamente para poder tener pues, un dispensador de papel toalla que de alguna u otra manera pueda evitar el contacto con la mano, un tacho de desecho del papel toalla que pueda permitir también evitar el contacto. Entonces, son actividades importantes que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista COVID-19, como les decía, ¿no? Aquí es otra diapositiva donde se recomienda principalmente una recomendación de cómo se podría o cómo se debería retirar pues, los guantes que puedan tener a nivel de los trabajadores. Si se dan cuenta, toda la metodología que podemos ver en la foto es ¿con qué concepto? Básicamente evitar el contacto, ¿no? Evitar el contacto de la parte externa del guante para evitar pues, que las manos se contaminen con lo que hemos tocado durante el proceso productivo, ¿no? Entonces todo gira en el concepto de evitar una contaminación cruzada o una contaminación por contacto, ¿no? Se ha cancelado. Pasamos a las medidas específicas. Vamos a proceder con Implementar hacer primero la frecuencia de desinfección. debe Obviamente ser esto va a depender mucho de con las 3 actividades. decodificadores. Hay Sí, sí, frecuencias yo mismo me he dado diarias, cuenta. después de cada operación, después de cada Lamentablemente paro sí. de actividad. Entonces hay varias metodologías. Esto va a depender mucho del programa de limpieza que pueda tener, va a depender mucho de la operación que yo tenga, va a depender mucho del producto que esté procesando, ¿no? Disposiciones adecuadas de fluentes o residuos, como les comentaba. Esto es importante, segmentar los desechos y principalmente segmentar estos desechos relacionados al COVID, como mascarillas, guantes, que de alguna u otra manera pueden ser también vectores de contaminación. Y este es otro punto importante también, el tema de implementar la toma de temperatura al ingreso del personal o terceros. Esto es muy recomendable porque de alguna u otra manera la temperatura corporal está relacionada pues a una de las sintomatologías del COVID, ¿no? Entonces, oye Arturo, ¿y dónde lo voy a implementar? ¿Lo puedo implementar antes de entrar a la nave de proceso? Bueno, yo sugeriría antes de entrar a la planta, ¿no? Una política clara de toma de temperatura, porque si ya entra a la planta, acuérdense que los controles que nosotros hacíamos desde el punto de vista de buenas prácticas, higiene y saneamiento, y los controles que podíamos poner a la entrada de la nave de proceso, como por ejemplo esta zona de lavado de manos, este pediluvio que nosotros poníamos, era desde el punto de vista de evitar la contaminación cruzada de afuera hacia la nave de proceso. Ahora ya estamos pensando distinto, ahora estamos hablando de que el personal propio nuestro puede ser un vector de contaminación y que antes de comprometer a la nave de proceso puede comprometer a todo nuestro personal. Si yo dejo entrar a un personal contaminado a nuestra instalación, a nuestra fábrica, sin necesidad que entre a la nave de proceso, va a compartir los vestuarios, ¿no? Y eso también puede ser una forma de diseminación del personal. Entonces, por eso
importante de repente recomendar de que no se ponga la toma de temperatura al ingreso a la nave, sino al ingreso a las instalaciones, ¿no? Otras medidas específicas, como el tema de protección, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Los EPPs o los equipos de protección personal COVID, ¿no? Tomar medidas cuando un operario tose o usa un pañuelo o estornuda. Tengamos en cuenta que el toser es muy distinto a estornudar, ¿sí? Primero porque salen de dos distintas cavidades. Segundo que la diseminación de estas gotículas que les comenté es mucho mayor al momento de estornudar que al momento de toser, ¿sí? Al momento de estornudar se tiene más fuerza y obviamente se tiene mayor diseminación, mayor ámbito de alcance de estas gotículas que el toser, ¿sí? Entonces, parte del programa de capacitación también el capacitar a la gente de cómo estornudar, cómo toser en el caso lo haga, ¿no? Sabemos perfectamente que no puede toser pues tocándose las manos, ¿no? Porque acuérdense que con las manos tocamos muchas cosas, incluso hasta inconscientemente, ¿no? Hasta inconscientemente podemos tocar muchas cosas y no nos damos cuenta, ¿no? La precaución también, la infraestructura debe poseer una zona aislada, eso es muy, muy recomendable en el caso una persona pueda tener esta sintomatología, inmediatamente llevarlo a esta zona aislada, de alguna otra manera tenerlo ahí en cuarentena, ¿no? Comunicar obviamente al jefe inmediato, al superintendente, al jefe inmediato, y que obviamente esto sea reportado pues al Ministerio de Salud, a las autoridades competentes, porque cada uno de nosotros es responsable de evitar esta diseminación de la enfermedad, ¿no? Entonces, todo trabajador con sintomatología, identificado por el profesional de salud, será considerado como un caso sospechoso. Obviamente sabemos también actualmente que hay personas asintomáticas, hay personas que puedan poseer la sintomatología, pero no necesariamente están enfermas. Incluso hay personas que han salido positivos en la prueba rápida y después ha salido negativo. Entonces, todo eso pues genera pues un marco de dudas que no hay ninguna actividad preventiva irrelevante que podamos poner. Toda actividad preventiva que podamos identificar dentro de nuestras instalaciones creo que va a servir mucho para evitar la diseminación, ¿no? Entonces, la idea es llenar una aplicación de ficha epidemiológica, ¿no? Aplicación de pruebas serológicas o moleculares, identificación, obviamente, de los contactos en el trabajo, ¿no? Es decir, hacer como un proceso de investigación. Primero, si identificamos este personal, yo creo que sería importante primero saber en qué área de la nave de producción está. Si está en el área de fileteo, en el área de envasado, y obviamente identificar cuáles son las rutas que ha seguido esta persona. Obviamente dentro de una instalación de la planta vamos a tener áreas comunes, ¿no? ¿Cuáles son las áreas comunes? Vestuarios, comedor, jardines de descanso, la misma nave de proceso, dependiendo de la infraestructura que se tenga en la nave de proceso. Entonces, todo eso hay que identificar, hacer como una especie de investigación para poder, pues, identificar también las posibles fuentes de vectores de contaminación que haya generado esta persona, ¿no? Y también identificación también de los contactos a nivel de sus domicilios, obviamente, para poder dar un aviso y comunicar a la autoridad competente, ¿no? Las medidas que se deben adoptar cuando un personal ya, digamos, de alguna otra manera se tiene sospecha que tiene esta enfermedad. El operador obviamente debe comunicar, o la empresa debe comunicar al Ministerio de Salud, ¿no? Hay una línea de emergencia ahí. Debe confirmarse obviamente un caso de COVID y se deberá suspender las actividades. En el caso de que se confirme, obviamente, se deberá suspender las actividades porque, como comentaba hace un momento, tenemos muchas áreas en comunes y definitivamente si este personal ha salido positivo y tiene la enfermedad, lamentablemente tengamos que por seguro que no solo una persona va a estar contagiada, sino de repente otras más.
y la cantidad va a depender del establecimiento, del medio, cuán cerrado está el establecimiento y de muchos otros factores, ¿no? Y obviamente en el caso se cierra el establecimiento de infraestructura de la cadena productiva alimentaria hidrobiológica por la aparición de algún COVID-19, ¿no? La reapertura obviamente deberá ser supeditada al cumplimiento de algunas actividades preventivas establecidas, que ya lo define el Ministerio de Salud incluso. En el caso de las embarcaciones, obviamente, que hayan zarpado y procedentes de infraestructuras pesqueras con COVID, deberán arribar a puertos cercanos y obviamente comunicar también a las autoridades competentes pues, para poder informar de este caso, ¿no? Si las personas que tengan conocimiento de ser el portador, deben estar impedidas obviamente de realizar cualquier actividad laboral o comercial con el enfoque obviamente de evitar una vez más la diseminación de esta enfermedad. Bien, quería yo cerrar antes de pasar a las preguntas y quería hacer un poquito el resumen. Tengan en cuenta que para todas estas medidas que hemos visto, esto es una guía en la cual ustedes pueden usar para poder implementar estas actividades, de alguna u otra manera minimizar el riesgo. No es un documento, digamos, mandatorio o a rajatabla que se tiene que seguir y solamente esto va a depender mucho de la infraestructura, del lugar, del análisis propio que ustedes hagan a nivel de esta enfermedad y principalmente tengan en cuenta estos tres pilares. Uno, el uso de los equipos de protección, es decir, la mascarilla principalmente, o los lentes los instrumentos de protección. Otro pilar importante es el distanciamiento social. Vuelvo a repetir, esta enfermedad ya nos va a cambiar la vida completamente, no va a ser igual, nuestra vida no va a ser igual. Y el otro punto importante, reforzar las actividades de lavado de manos. No se imaginan la cantidad, no solo el COVID, sino la cantidad de enfermedades que podemos evitar con el simple hecho de lavarse las manos correctamente. Vuelvo a repetir, estas medidas es muy probable también que lo podamos implementar y podamos tenerlo dentro de nuestros hogares. No está de más, ¿no? Medidas que puedan evitar primero generar vectores de contaminación y evitar pues que ingrese esta enfermedad a nuestros hogares. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Arturo, por la exposición, excelente. Vamos a pasar a ronda de preguntas claras y concisas y para que nos pueda absolver, ¿ya? Pueden habilitar sus micrófonos, pero uno por uno. Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, escucho. ¿Sebas o Sebastián estaba hablando, creo? Hola, ¿quién quiere? Hola, ¿alguna pregunta? En el chat hay preguntas. Hola, si tienen alguna pregunta pueden habilitar sus micrófonos. Ingeniero Viso, está fallando un poco su internet. Ah, ok. A quienes quieran participar se les hace la mención nuevamente, se les reitera que pueden encender su micrófono y hacer la pregunta correspondiente. Hola, no sé si me escuchan. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, pues, ordenadamente, ¿ya? A ver, por favor. Liz. Buenas noches, mi nombre es Liz Castillo. Una consulta.
Con respecto, primeramente, felicitarle por su exposición, muy clara. Una consulta, con respecto a los desembarcaderos pesqueros, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que al ingreso colocan una especie de pediluvio, en algunos casos agua con lejía, ¿no? Y en otros, cal. ¿La cal también podría considerarse como un desinfectante para calzado o sería mejor el agua con lejía? Bien, bueno, en realidad, como mencionaba, las medidas que implementen los establecimientos va a depender del lugar. Yo personalmente recomendaría en todo caso lejía, creo que es un poco más, más seguro y de hecho ya un poco más recomendado también por muchas instituciones, así que yo recomendaría eso. Hola, no sé si me escuchan, por favor. Sí, Ronald. Sí, buenas noches. Ronald Durán, soy ingeniero pesquero. Una consulta. Hemos visto ya que se han emitido los protocolos para la pesca industrial y en el que incluye las plantas y también incluye las embarcaciones. Sin embargo, en la pesca artesanal es algo preocupante. Si en la pesca industrial, que sabemos las capacidades de las embarcaciones son mucho más grandes, el tema de distanciamiento social va a ser una gran dificultad por las maniobras que se hacen a bordo. Entonces, en la pesca artesanal aún va a ser más difícil ese tema, el tema de distanciamiento. Sabemos nosotros pues que son muy pequeñas, inclusive las que salen a la pesca de altura, ¿no? En el cual la distancia es muy corta, las cabinas, la cocina, etc. Algún indicativo? Por ahora aún no se ha emitido el protocolo para la pesca artesanal, pero ¿hay algún indicativo, algún avance, algo que nos puedan ir dando como alcance, por favor? Sí, bueno, sí, definitivamente tú tienes razón, va a ser bastante complicado ahí el tema de distanciamiento social, pero recuerda que también no solo está el distanciamiento social, sino también hay varios otros pilares, como por ejemplo el uso de indumentaria, el tema de lavado de manos. Y yo creo que primordialmente el tema de la concientización y prevención de que el personal vaya, digamos, enfermo. Obviamente ahí tendríamos que descartar a estas personas asintomáticas que en muchas ocasiones de repente no saben que están enfermos y que pueden contener el virus, ¿no? Pero digamos, yo de alguna u otra manera sé que va a ser complicado el tema del distanciamiento social en estas embarcaciones, dependiendo del tamaño, como tú dices, pero la idea también es considerar los otros factores importantes también, que son actividades preventivas también, ¿no? Gracias. Una pregunta por parte. ¿Se ha cortado la señal, parece? Adelante, señor, tiene la palabra. ¿Se te escucha, Manuel? Ya, mire, una consulta. Esta guía que nos está presentando en la exposición, respecto a los desembarcaderos pesqueros, ¿tienen que aprobar cada uno su protocolo o ya solamente se tienen que adecuar de acuerdo a lo que ya está establecido? Sí, la idea de esta guía, como les comentaba, principalmente es que les dé las herramientas o las actividades primordiales que de alguna u otra manera, en este caso los DPAs, puedan implementar, ¿no? Todo va a depender mucho de la condición, de la infraestructura. Digamos, no hay un protocolo que te pueda, digamos, exigir esta condición, pero sí es un documento guía, como decía, que lo tomen este documento para poder desarrollar estas actividades, ¿no?
Ahorita solamente está como documento guía. Pero de todas maneras tiene que aprobar su protocolo o necesariamente en base a la guía nada más se haría. Ahorita está en base a la guía. No es necesario que tenga un protocolo entonces. En realidad, el protocolo, a ver, si yo soy un DPA y lo que yo necesito como digamos, responsable del DPA o la administración del DPA, yo sí sugeriría, no como una actividad, digamos, exigida, pero sí sugeriría de que el establecimiento, no el establecimiento, sino el DPA, elabore su propio protocolo basados en esta guía, ¿no? Elabore su propio protocolo. Porque esta guía, recordemos que es un documento general, donde tal vez muchas de las actividades, como decía el compañero anterior, de repente no se van a poder cumplir, o sí se van a poder cumplir, pero este documento es un documento que va a servir para poder desarrollar un propio protocolo. Yo sí recomendaría que la administración, en este caso el desembarcadero pesquero, desarrolle su propio protocolo. Esta guía les va a ayudar un poco para desarrollar ese propio protocolo que pueda, el objetivo es evitar la diseminación de la enfermedad. Y esto definitivamente no se puede sacar un documento de alguna otra manera mandatorio y que va a servir exactamente para todas las instalaciones, porque va a depender mucho de la estructura, de las condiciones, del personal y de todas esas actividades. Entonces, yo sí recomendaría que se elabore un propio protocolo, como vuelvo a repetir, no como una condición mandatoria o de exigencia, pero sí como una condición propia del establecimiento, basados en esta guía, realizando una evaluación de riesgos dentro del establecimiento, identificando vectores de contaminación, de tal manera de prevenir o minimizar el riesgo de contaminación, ¿no? Arturo. Sí, Ronald. Sí, ese punto del desembarcadero es un tema muy, muy, muy importante que nosotros que somos del área, del sector pesca y agricultura, estamos esperando, porque así como se está viendo que en los mercados son focos de contaminación enormes, fuertes, grandes, ¿no es cierto? Entonces, el desembarcadero pesquero artesanal es el mercado realmente de la pesca, en el cual están los armadores, los pescadores, los compradores, los mayoristas, los camiones. Yo creo que el Estado, el sector, sí debería exigir que hayan protocolos para lo que son los desembarcaderos pesqueros artesanales, porque es donde concurre la gran mayoría de los agentes de la pesca artesanal. Esa es una agenda pendiente en lo que es el sector pesca principalmente, ¿no? Es mi punto de vista. Sí, Ronald, de hecho, la elaboración de esta guía, obviamente es un documento en el cual pues, todas las instalaciones o infraestructuras pesqueras tendrían que aplicarlo, ¿no? Obviamente, el generar de repente protocolos se puede realizar en líneas generales, como vuelvo a repetir, esto va a depender mucho de la infraestructura, de la estructura, pero sí yo creo que esta guía es un documento que te puede ayudar bastante a la elaboración de ese protocolo. Me parece que también es responsabilidad mucho también de cada institución, de cada administración, de cada DPA, el trabajar y el preocuparse sobre este tema, y si ya se tiene este documento guía, creo que va a ser muy, muy importante el que pueda cada uno de estos establecimientos elaborar sus propios protocolos con este documento guía que tienes como base, ¿no? Igual, de todas maneras, válida la preocupación, Ronald. Arturo, buenas Gracias. noches. Jesús Barreto te saluda. Hola, Jesús. Bueno, felicitarte por tu exposición. El Gracias. tema aquí en la zona es que tenemos tanto en Supe como en Huacho, pero obviamente que aquí en Huacho es donde yo más observo el tema, sí. Es que al no tener digamos, la obra concluida, prácticamente el mercado, entre comillas, del desembarco, de la comercialización en el puerto de Huacho es la plazuela 200 millas.
y se hace en condiciones pero totalmente deplorables, sin ninguna medida sanitaria. O sea, la verdad que esto, mira, ya más de 2 meses de la situación que nos encontramos y ese foco infeccioso continúa. O sea, es un tema muy preocupante. Los pescadores artesanales han reclamado en todo momento a Fondepes, creo que está a cargo de esta obra, pero hasta la fecha no hay ninguna alternativa. O sea, no ha habido ninguna alternativa de un espacio para poder manejar mejor la pesca que viene que proviene de la flota artesanal o de las cámaras que ingresan a vender, traen pescado de otro sitio. Entonces, quisiera tu comentario al respecto. Sí, bueno, no conozco ese lugar, sí he pasado muchas veces por Huacho, pero de repente no me ubico. Bueno, esto, digamos, desde el punto de vista no solo compromete de alguna u otra manera al tema de la diseminación de esta enfermedad, sino también incluso al tema de la contaminación cruzada o el manipular correctamente estos alimentos, ¿no? Bueno, no tengo mucho comentario ahí, como tú dices, eso va a depender mucho de repente de Fondepes, el que puedan gestionar, pero en la medida que se pueda, yo recomendaría que se generen algunos protocolos, por lo menos, si ya no se tiene la condición de infraestructura, por lo menos el tema de concientización del personal. Yo creo que en líneas generales, no solo la industria pesquera, sino a nivel general, todas las personas que estamos en el mundo, vuelvo a repetir, debemos ser conscientes de esto, ¿no? Tal vez de alguna otra manera, y yo tengo un poco 19 años de experiencia, no solo en el sector pesquero, sino en otros sectores también. He sido auditor en muchas ocasiones y me ha sucedido casos que muchas de los lugares o establecimientos o empresas que iba a auditar, de alguna otra manera implementaban un sistema de gestión por alguna exigencia comercial. Pero creo que este tipo de enfermedad nos está llevando primero a ser conscientes sobre el tema de las condiciones de higiene que podemos elaborar, y yo estoy de acuerdo que de repente ahí también tenemos que trabajar nosotros como entidad, pero creo que es un trabajo de la mano entre todos. Si yo con el granito de arena puedo colaborar de repente desde el punto de vista de capacitación, yo creo que sería genial ahí, ¿no? Como les decía, este tipo de enfermedad creo que nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la vida y nos va a cambiar la forma de ver las cosas más adelante, ¿no? Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Karen Estupiñán. Hola Karen, ¿cómo estás? Mi consulta es la siguiente. En el sector industrial, para lo que es producción de harina, ya existen protocolos. Pero mi pregunta es, ¿qué tipo de EPPs recomendarías? Ya que las mascarillas descartables piden que las usen más de 2 horas. Y estas tú sabes muy bien que puede ser un foco infeccioso porque se producen microorganismos que pueden afectar nuestra salud. ¿No es así? Por la misma respiración, por la misma saliva, el sudor y todo eso, ¿cierto? ¿Qué tipo de EPPs recomendarías? Porque acá están utilizando en el sector mascarillas descartables, guantes, que son como medios de prevención, pero también sabemos que los guantes te pueden contaminar. Sí, a ver, primero, los EPPs que nosotros podamos identificar dentro de nuestro establecimiento, va a depender mucho también de la actividad y va a depender mucho también de las especificaciones técnicas que se tengan en estos EPPs. Yo lo primero que recomendaría es los EPPs que vamos a implementar, primero debemos de revisar las especificaciones técnicas. Las mascarillas, digamos, los lentes, los guantes, todas tienen especificaciones técnicas y todas relacionadas, obviamente hay que revisarlos relacionados a este virus, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, evaluar también las actividades que nosotros tengamos, los tiempos de parada, los tiempos de producción que pueda tener esta persona. Entonces, todo eso va a implicar. Acuérdense que si nosotros revisamos, por ejemplo,
tenemos una norma que es la norma de salud y seguridad ocupacional, ¿no? O la SA8000, que lo llaman también, ¿no? Esta norma, para yo establecer un tipo de EPP, yo antes de eso tengo que hacer una evaluación de riesgos. Y yo recomendaría, hagamos lo mismo con este tipo de EPPs. Yo no te puedo decir, mira, usa tal mascarilla, tal guante, no te puedo decir porque va a depender mucho de esta actividad. Lo que sí te recomendaría es que una vez que yo voy a establecer el tipo de EPP, primero tengo que hacer mi evaluación de riesgos, ¿no? Y eso está enfocado desde el punto de vista de la actividad, el producto que estoy elaborando, el medio donde yo me estoy desarrollando, las especificaciones técnicas del guante, la mascarilla. Tú tienes razón, o sea, es decir, usar una mascarilla descartable, obviamente, no te ayuda mucho, dependiendo mucho, como les digo, de la actividad, porque estas mascarillas también, si estamos en lugares donde hay mucha humedad, mucha agua, se puede, pues, ensuciar fácilmente y al final no te va a servir de nada, ¿no? Pero yo sí, vuelvo a repetir, te recomendaría primero una evaluación de riesgos, un análisis de peligros enfocados al COVID para poder establecer qué tipo de indumentaria voy a utilizar. No hay una indumentaria específica que todas tienen que utilizar a nivel general, pero sí recomendaría la evaluación de riesgos antes de identificar ese tipo de EPP. No podemos usar un EPP porque alguien me lo dijo o porque el vecino lo usa. Yo recomendaría hacer un análisis de peligros primero antes de hacer de usar estos EPPs. Ok, Arturo, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches, disculpe, ¿pudiera hacer otra consulta? Con respecto a las plantas pesqueras, productoras de enlatados, por ejemplo, son las que albergan mayor cantidad de trabajadores, ¿no? Hay plantas, por ejemplo, hay más de 300 personas, ¿no? Cuando tienen bastante materia prima. En este caso, dada esta situación de que se señala un distanciamiento mínimo de 1 metro, ¿hay controles actualmente para verificar si esta disposición se está cumpliendo, ¿no? O ya sea de repente las visitas inopinadas a las plantas, o en todo caso, bueno, durante la producción y principalmente durante la hora de almuerzo, dado que los comedores es donde a la gente sale a comer a una determinada hora y es en el momento donde todos comen, todos se sacan la mascarilla y todo eso, ¿no? Sí, nosotros como institución sí tenemos pues el programa de control y fiscalización. De hecho hay una dirección encargada de eso. También hay controles inopinados que pueden ingresar a los establecimientos en general. Pero por otro lado yo también quería rescatar un tema importantísimo y que es un poco lo que les comentaba durante todo el periodo de capacitación, que es el tema de la concientización. Existen dos tipos de controles, ¿no? El control que nosotros podamos hacer como organismo del Estado, y también está el autocontrol que tendría que hacer el establecimiento, ¿no? Vuelvo a repetir, creo que cada uno de los establecimientos tiene que ser consciente de que se está trabajando y que se está luchando con este tipo de enfermedad. Creo que a ningún establecimiento le convendría de que tengas 1 o 2 personas con este síntoma y que te puedan cerrar tu planta, no sé, 2, 3 días, 4 días, no sé, dependiendo, o 1 semana, dependiendo de lo que dure el proceso de rehabilitación de este establecimiento. Entonces creo que a nadie le convendría eso. Entonces yo más apelaría, vuelvo a repetir, nosotros tenemos una dirección de fiscalización y control y visitas a los establecimientos, pero esto también se basa mucho en el autocontrol. Es un poco lo que pasaba, yo siempre lo hago la semejanza con el tema del cinturón de seguridad, ¿no? Hasta hace muchos años nadie usaba el cinturón de seguridad. Ni siquiera lo tenías en cuenta, ni siquiera sabía que existía, ¿no? Desde el momento que se comenzó a exigir, se comenzó a poner multas y todo eso, creo que hoy en día tú te subes a un vehículo e inconscientemente tú te pones el cinturón de seguridad. De alguna u otra manera, esto es el tema de concientización que yo les comento, ¿no? El autocontrol que debe tener un establecimiento es importantísimo.
de tal manera de que este establecimiento pues pueda tener estos distanciamientos adecuados, pueda minimizar, por eso mencionaba en la diapositiva. La idea es que yo como establecimiento, yo como dueño del establecimiento, yo como jefe, gerente de la planta, pueda identificar mi aforo y pueda establecer, basados en esta guía, por ejemplo, pueda establecer, oye, ¿cuánto es mi aforo mínimo? Si puedo respetar el distanciamiento, ¿no? ¿Qué medidas adicionales? El tema de las mascarillas, ¿qué más pongo? Entonces, yo creo que el autocontrol también es importante. Fernando. Jesús, te ¿Qué escucho. tal, Fernando? Teniendo en cuenta, una consulta, teniendo en cuenta que son las DIREPROS las instituciones que tienen que ver directamente con el tema de la pesca artesanal, ¿cómo están ustedes, digamos, colaborando con el tema de estos protocolos, ¿no? Dirigidos específicamente para la pesca artesanal, ¿no? ¿Qué iniciativas tienen al respecto? Sí, ingeniero. Bueno, básicamente estamos justamente empezando con este tema de capacitaciones. Más adelante se van a llevar muchas más, inclusive con cursos de 2 o 3 días. Y bueno, se invitó a varios pescadores artesanales para que puedan ingresar. Pero bueno, me imagino que ellos tienen un poco el tema de la facilidad, ¿no? A este tipo de tecnologías, pero vamos a ver la manera de poder llegar y poderlos apoyar, más que todo en la elaboración de protocolos, sino en habituarlos básicamente a la higiene, ¿no? Que es lo que un poco no están muy adecuados, ¿no? Y en eso estamos un poco trabajando, ¿no? Bueno, eso como usted sabrá se encarga el área de pesca artesanal. Sé que están elaborando algunas capacitaciones y también van a hacer unas difusiones, ¿no? Próximamente imagino que se van a publicar más adelante. Ok, gracias, Fernando. En todo caso, para informar que en la plataforma de pesca artesanal que tenemos acá en Huacho, conjuntamente con la universidad y Cooperación y Gremio de Pescadores Artesanales, hemos elaborado una primera propuesta, ¿no? En todo caso, nos gustaría compartirla con ustedes para que puedan, en todo caso afinar el instrumento y a partir de lo que Arturo también nos ha capacitado hoy día, y de pronto tener un documento mucho mejor, ¿no? Pero adicionalmente también es importante, como tú dices, generar capacidades en los mismos pescadores, pero también brindar el apoyo, ¿no? Logístico, material, porque de todas maneras necesitan implementarse, ¿no? Y como está la pesca y todo esto, para ellos es un poco complicado. Entonces, de pronto, trasladar este tema al área de pesca artesanal para que podamos coordinar y ofrecer algunas alternativas, pues, ¿no? a los compañeros pescadores. Claro, ingeniero, encantado. Yo le voy a hacer el conocimiento al encargado de pesca artesanal para que se pueda contactar con usted y hacer las coordinaciones correspondientes. Tengan en cuenta también que como Sanipes también, bueno, obviamente por la coyuntura que se está viviendo, Sanipes también realizaba capacitaciones en los DPAs. Se está trabajando en todo caso para poder generar capacitaciones virtuales también, no solo de este tema, sino también de temas de buenas prácticas, higiene y saneamiento, que están directamente relacionados con esto también, ¿no? Entonces, estamos también viendo la manera de poder retomar estas capacitaciones en forma virtual también. Creo que el señor Manuel Ormeño iba a hacer una pregunta. Sí, nuevamente. Yo pertenezco acá a la DIREPRO ICA, Dirección Regional de Producción de ICA. Es importante, ¿no?, que esta exposición, que ha sido bien interesante, nos ha
nos está ayudando a tomar las medidas necesarias en los DPA. Yo sugiero que debería coordinarse a través de lo que viene a ser el Ministerio de la Producción y Fondepes, a fin de que, como tenemos todas las semilluturas pesqueras artesanales a lo largo del litoral peruano, que se debe emitir ya un protocolo, ¿no?, para toda esta actividad de la pesca artesanal. Y porque indudablemente nosotros todos conocemos que la medida sanitaria lo tiene a cargo Sanipes, pero en la ocurrencia de los hechos que estamos viviendo actualmente frente al COVID-19, me parece que todos debemos tener un solo criterio de trabajo a nivel de los desembarcaderos pesqueros artesanales. Esa es mi opinión. No sé si me escucharon. Sí, sí, clarísimo. No sé si De hecho, sí, clarísimo, Manuel. De hecho, comparto tu opinión definitivamente. Creo que un protocolo es importantísimo, de alguna u otra manera para guiar pues a estos centros pesqueros artesanales, ¿no? Definitivamente. Como les decía, Sanipes está ya tratando de generar estas capacitaciones virtuales a nivel de PA. Nosotros ya lo hacíamos a nivel presencial, pero por este tema de la coyuntura, obviamente, digamos, de alguna u otra manera se ha detenido, pero estamos tratando de retomar este tema a nivel de estas capacitaciones virtuales en los DPAs, que obviamente también se van a tocar estos temas, que de alguna u otra manera ayude a estos lugares a poder implementar un protocolo el más adecuado que se pueda tener de acuerdo a la infraestructura que se tenga, ¿no? Sí, Arturo, también quisiera, para mí es importante, no sé de qué manera podríamos contar con este video o esta exposición que has llevado a cabo, no sé cómo podríamos obtenerlo, para tenerlo también como una guía para nosotros como profesionales de las direcciones regionales. Sí, yo creo que ahí Fernando te puede contestar eso. Sí, señor Manuel, no se preocupe, acabada la exposición, bueno, obviamente van a hacer unos retoques y se van a colgar en el Facebook del gobierno regional y también se va a colgar la presentación, no hay ningún problema, ¿no? Se le va a enviar el link a los correos que dan. Sí. Le agradezco bastante. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Mando, acabo de poner en el chat el aporte de nosotros para que lo puedan descargar de pronto, ¿no? Es del documento que hemos trabajado como una primera propuesta de protocolo, ¿no? Para la pesca artesanal. Ok, sí, ya lo veo. Excelente, gracias Jesús. Ok, colega, gracias a ustedes. Sí, una aportación, la verdad, felicito a ustedes la ponencia y la oportunidad de participar, realmente, y es muy interesante cuando usted señala de que va a haber, realizar más ponencias así virtuales, ¿no? Dirigido a los diferentes entes, en este caso ya llámese a empresarios de las pesqueras o a pescadores artesanales, ¿no? Y acá hay algo que quiero acotar, ¿no? Con respecto a veces en los desembarques artesanales u otros, priorizar bastante lo que es, como usted dice, la concientización, ¿no? Muchas veces, a veces hay malas prácticas al momento de descarga, no hay manipuleo de los recursos. El personal, hay veces, eh, cuando son recursos grandes, hay veces son descargados en los pisos, ¿no? Que no debería ser. Entonces, estas charlas por parte de ustedes, del ente, en este caso Saniped, ¿no? Va a ayudarnos muchísimo de repente a concientizarnos, ¿no? Y a señalar que no se realice esto, ¿no? Dado los focos infecciosos que son los pisos, ¿no?
ya que muchos desembarcaderos realmente presentan las condiciones adecuadas para descargar, ¿no? Y como le digo, ¿no? Hay veces cuando son recursos grandes, perico, rayas, tiburones, por ejemplo, a veces son descargados en la plataforma de muelle, no sin colocar algo al respecto, ¿no? Y sería bueno que enfaticen sobre todo esto en las capacitaciones que van a brindar, ¿no? Gracias. Fernando, para todos los que están presentes, yo le he puesto ahorita en el chat. El protocolo está en el chat. Obviamente que no tiene logo porque no tiene los logos de las instituciones porque todavía es una primera propuesta, pero ya lo pueden ir visualizando. En todo caso, pueden hacer llegar también sus aportes, ¿no? Ya lo tienen ahí en el chat del grupo de esta conversación y lo pueden descargar, está en PDF. Bueno, si ya no hay ninguna otra pregunta, Arturo, creo que tú el sábado tienes otra capacitación virtual, ¿no? Con el TENIPA, me parece. El viernes. Viernes. A ver, por favor, si lo puedes informar, de repente ahí pueden también Sí, más dudas, ¿no? el viernes tengo, la verdad, no estoy, claro, la hora, creo que es en la tarde, todavía están por confirmarme, apenas tenga de repente, Fernando, yo te puedo confirmar, bueno, se va a tratar de la misma capacitación, del mismo tema, de repente te puedo compartir el horario, el link, así, de repente para que puedas también difundirlo, pero sí va a ser el viernes, no tengo claro ahorita todavía la hora. Perfecto, doctor, no hay ningún problema. Me pasas el link, nosotros nos encargamos de poder difundirlo para que puedan también entrar y resolver algunas consultas. Bueno, si es que ya no hay más consultas, Arturo, muchas gracias por la capacitación. Ha sido muy explícita. Te agradezco a nombre de por haberse conectado. Aparte de estos cursos, van a haber otros cursos. Me imagino que algunos ya lo ingresaron a un WhatsApp grupal. Ahí se van a ir informando de todos los cursos que se van a realizar por parte de la Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional de Lima. Bueno, muchísimas gracias a todos. Si es que no a llegar la información, por favor, me hacen saber para poder enviársela personalmente a los correos, ¿ya? Muy agradecidos a todos. Hasta la siguiente capacitación. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Chao.